Hola a todos, voy a continuar haciendo las conferencias del Principio Divino. Van a ser bastante cortas. Realmente no tengo mucho tiempo para estar preparando el material. Las conferencias que ya están en PowerPoint o videos son muy largas. Yo quiero hacerlas cortas. Lo estoy haciendo en un papel acá, ¿okay? Un gráfico rápido para que ustedes tengan idea. Luego, si quieren estudiar más a fondo, porque hay diferentes seminarios de 2 días, de 7 días, 40 días. Yo estaba en seminario incluso de 120 días, donde estamos estudiando no solamente el principio divino, sino las otras libros sagrados que conforman el testamento completo, ¿ok? Por eso el principio divino es uno de ellos. Hay otros libros más, ¿ok? El principio divino, como estoy diciendo ahorita, lo acabaron ya de escuchar, es una revelación que recibió el reverendo Sun Myung Moon cuando él tenía 15 años de edad. Eso fue en 1935 en Corea. Jesús se le apareció a él y le dio una misión muy grande, la cual es continuar la misión de la que él vino a hacer Jesús acá, que fue traer el reino de los cielos en la tierra. Eso fue el propósito por el cual Jesús vino al mundo. Pero lamentablemente no ocurrió así, ya que el pueblo elegido no creyó en Jesús. Israel terminó matando al Mesías. En estas conferencias vamos a explicar bíblicamente y desde muchos puntos de vista, también científico, histórico, lógico, y vamos a estar llevando a cabo esta nueva expresión de la verdad que muy pocas personas saben de ello. Ok, entonces vemos acá, este es un gráfico que hice del principio divino. El principio divino, el reverendo Moon estuvo varios años descubriendo esas verdades, también revelaciones del mundo espiritual. Jesús lo guió espiritualmente 9 años al principio hasta que él alcanzó la perfección, espiritualmente hablando. Y vemos que esta es una palabra nueva. Tenemos que tener una mente abierta, ¿ok? No solamente estar acostumbrado a oír cosas que ya sabemos. Ok, vamos a ver acá, estudiar un poco sobre el contenido de qué se trata el principio divino. Vemos que el principio divino está compuesto de 3 partes principales. La primera de esa parte es el ideal de Dios. Ese ideal de Dios es el propósito, la idea que Dios tenía para crear. Hay un propósito, Dios no crea al azar, ¿verdad? Vemos que ese ideal de Dios no se lleva a cabo y en lugar de ese ideal se ocurre la caída. Todos sabemos que ocurrió la caída del hombre, la caída de los primeros ancestros, Adán y Eva. Y luego Dios a través de la historia ha estado trabajando para restaurar ese ideal, ¿ok? Acá podemos la restauración del ideal. Muchos años, miles de años han pasado y Dios ha elevado, el hombre ha ido elevando su espiritualidad para comunicarse más con Dios, ¿ok? Entonces vemos que Dios ha trabajado también en la historia con figuras principales como Abraham, Moisés, Jesús, muchos santos, profetas de la historia. Y con Abraham, eso es en el Antiguo Testamento, vemos que el hombre, la humanidad, se podría comunicar con Dios solamente con ofrendas. Eso es en el Antiguo Testamento. Vemos que las ofrendas tenía que hacerla ¿cómo? Había que cortar un animal, ¿verdad?, en 2, que significa la separación del bien y del mal, y quemarlo
¿verdad? Ofrecerlo al holocausto. Y de esa forma podía haber una conexión con Dios. Así era un nivel muy primitivo antes, pero era una forma básica. El hombre no tenía una palabra de Dios, ¿verdad? Solo a través de las ofrendas se podía comunicar con él. Vemos luego que más adelante en la historia vemos que Moisés recibe las leyes mosaicas, los 10 mandamientos, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas, no matar, etc. Esas leyes también aún están en el Antiguo Testamento, pero era una forma más avanzada, como Dios podría controlar la maldad del hombre. Dios podía ya controlar a través de no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto. Puede estar más de acuerdo a la voluntad de Dios. Y así Dios trabajó a través de las leyes mosaicas con el pueblo elegido. Pero sabemos que con las leyes mosaicas el hombre siempre tiene que estar atento. Se hablaba mucho en el Antiguo Testamento desde el temor a Dios, ¿verdad? O sea, no hago esto porque temo a Dios. Pero vamos a ver que más adelante, luego llega la persona más grande que ha existido en el mundo, Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios, que nació sin pecado original, igualmente como lo hizo Adán. Con Jesús llegaron los evangelios, ¿okay? La nueva expresión de la verdad de los evangelios era sobre más profundidad de conocimiento entre Dios, más en el amor a Dios y al prójimo. Así él resumió esas leyes mosaicas solo en dos, ¿okay? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Esas enseñanzas son más profundas y ya no es del temor. Antes, con Moisés, se hablaba era del temor del Antiguo Testamento. O sea, no hago algo, no mato porque tengo temor a que me lleven a la cárcel, ¿verdad? Pero acá, los evangelios, es más una condición más profunda, más espiritual. Ya no es de temor, sino de amor, ¿ok? No mato a alguien porque lo amo, ¿verdad? Amar al enemigo. Pero sabemos que al final del curso de Jesús, ¿verdad? Jesús duró algunos años enseñando. Y vemos que Jesús al principio empieza a hablar del reino de los cielos que estaba a la mano, estaba muy cerca. Y al final, cuando hubo muchos rechazos, que luego vamos a ver la historia de Jesús y a estudiar esas conferencias de la misión de Jesús, del Mesías, vemos que Jesús ya estaba hablando no solamente del reino de los cielos, sino estaba hablando de que las puertas del reino de los cielos estaban cerradas y que va a haber una segunda llegada. Jesús es el que habla, que va a haber otra venida del Mesías y que vemos que en Juan 19:12 Jesús dice que os he hablado todo esto en símbolos y en parábolas, pero llegará el día, la hora, que no se le hablará más en símbolos ni palabras, ¿verdad? Sino que el Espíritu de la verdad los guiará hacia la verdad completa, ¿verdad? Ahorita vamos a comprobar que estamos en ese punto de la historia. La humanidad está esperando al Mesías y a una nueva expresión de la verdad. Entonces, las conferencias Principio Divino van a abarcar esos 3 puntos: el ideal, la caída y la restauración del ideal. Esas conferencias van a tomar diferentes puntos de vista acá. Esos 3 puntos van a estar más detallados específicamente, igual con la caída. Y vamos a ver que Dios ha trabajado con una fórmula. En la historia nunca antes se conoció eso, cómo las personas han fallado en cumplir su responsabilidad. Y ahorita está esta verdad súper clara. Esto lo pueden comprobar con la Biblia, ¿ok?
y con otros libros sagrados también. Esto es algo universal que puede ser aplicable a cualquier religión. Ok, muchas gracias por escuchar. Continúen.